Un joven se acercó a su padre y le pidió algo que ningún padre esperaba escuchar. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Parecía una simple petición de dinero, pero sus palabras escondían un mensaje doloroso. En aquella época, la herencia normalmente se recibía después de la muerte del padre. En otras palabras, aquel hijo estaba diciendo: no quiero esperar a que mueras. Quiero ahora lo que algún día será mío. No le importaba permanecer junto a su padre. No deseaba aprender de él, trabajar a su lado ni compartir su mesa. Quería sus bienes, pero no quería su presencia. Y eso es precisamente lo que hace esta parábola tan incómoda. Porque muchas personas buscan las bendiciones de Dios, su protección, su ayuda y sus milagros, pero no desean vivir cerca de Él. Lo más sorprendente es que el padre no discutió. No lo amenazó, no lo encadenó a la casa ni lo obligó a quedarse. Aunque sabía que su hijo estaba tomando una decisión terrible, dividió sus bienes y le entregó la parte que le correspondía. A veces imaginamos que el amor siempre impide que alguien se marche. Pero Jesús presentó a un padre que amaba tanto a su hijo que estuvo dispuesto a dejarlo elegir, aun sabiendo que esa decisión terminaría destruyéndolo. Bienvenidos a El legado de Jesús. Hoy conoceremos una de las parábolas más famosas de Jesús, pero también una de las más malinterpretadas. Porque esta historia no habla solamente de un hijo rebelde que regresó arrepentido. Habla de un padre herido que nunca dejó de esperar y de otro hijo que permaneció dentro de la casa, pero cuyo corazón también estaba perdido. Suscríbete al canal y activa la campanita para continuar descubriendo las enseñanzas de Jesús. Y mientras escuchas esta historia, responde en los comentarios. Si fueras aquel padre, ¿habrías recibido nuevamente a tu hijo después de todo lo que hizo? Pocos días después, el hijo reunió todo cuanto tenía. Vendió la parte de la propiedad que había recibido, tomó el dinero y se marchó hacia una tierra lejana. Quería alejarse lo suficiente para no escuchar consejos, preguntas ni advertencias. Al principio, aquella libertad debió parecer maravillosa. Nadie le decía a qué hora regresar. Nadie cuestionaba cómo gastaba el dinero. Podía rodearse de nuevos amigos, organizar celebraciones y vivir como siempre había deseado. Por primera vez creyó que era completamente libre. Pero todavía no comprendía que algunas cadenas no parecen cadenas cuando comienzan. Al principio se sienten como libertad, solamente muestran su verdadero rostro cuando ya lo hemos perdido todo. Mientras el joven tenía dinero, nunca estaba solo. Siempre aparecía alguien dispuesto a sentarse a su mesa, levantar una copa y llamarlo amigo. Cada nueva celebración parecía confirmar que había tomado la decisión correcta. Lejos de su padre podía comprar atención, reconocimiento y compañía. Pero estaba cometiendo un error que muchas personas todavía cometen: confundía a quienes disfrutaban de lo que poseía con quienes realmente lo amaban. El dinero comenzó a desaparecer. Primero lentamente, después con una velocidad alarmante. No había construido nada, no había sembrado nada y tampoco había pensado en el futuro. Todo lo que su padre había conseguido durante años de esfuerzo estaba siendo consumido en unos cuantos meses. Finalmente, gastó hasta la última moneda. Y precisamente entonces, cuando ya no tenía nada, una gran hambre golpeó aquella región. Los alimentos comenzaron a escasear. Los precios aumentaron y las mesas que anteriormente estaban llenas quedaron vacías. El joven buscó a quienes habían celebrado con él, pero aquellos amigos ya no estaban. Mientras pudo pagar las fiestas, todos conocían su nombre. Cuando necesitó un pedazo de pan, nadie quiso reconocerlo. Por primera vez comprendió cuánto había perdido. En la casa de su padre jamás le había faltado alimento. Tenía un techo, una familia, trabajo y un lugar en la mesa. Sin embargo, había despreciado todo aquello porque solamente podía pensar en lo que todavía no poseía. Ahora estaba solo, hambriento y en una tierra donde nadie sentía la obligación de ayudarlo. Desesperado, comenzó a buscar trabajo. Pero en medio de la escasez, nadie quería contratar a un extranjero sin experiencia. Finalmente, uno de los habitantes de aquella región lo envió a sus campos para cuidar cerdos. Para quienes escuchaban a Jesús, aquella parte de la historia debió resultar estremecedora. El cerdo era considerado un animal impuro.
Aquel joven judío no solamente había perdido su herencia y su dignidad, había terminado sirviendo entre animales que nunca habría tocado en la casa de su padre. Cada mañana entraba al campo, cubierto de polvo y suciedad, para alimentar a los cerdos. Su hambre llegó a ser tan intensa que comenzó a mirar con deseo las algarrobas que comían los animales. No soñaba con una celebración. No pedía carne, vino ni una mesa abundante. Solamente deseaba comer lo mismo que los cerdos. Pero nadie le daba nada. Aquella frase es una de las más dolorosas de toda la parábola: nadie le daba nada. El padre le había entregado una herencia completa. El mundo al que escapó no estaba dispuesto a darle siquiera comida para sobrevivir. Y fue allí, en el lugar más bajo de su vida, cuando finalmente ocurrió algo que el dinero, las celebraciones y los falsos amigos habían impedido. Volvió en sí. No fue el hambre por sí sola lo que lo hizo regresar. Fue recordar quién era y de dónde había salido. Pensó en los trabajadores de su padre. Ninguno de ellos era hijo, sin embargo, todos tenían alimento de sobra. Mientras tanto, él, que alguna vez se había sentado en la mesa familiar, estaba muriendo de hambre entre los cerdos. Entonces comenzó a preparar las palabras que diría al regresar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Permíteme trabajar como uno de tus jornaleros. El joven no planeaba exigir otra oportunidad. Tampoco regresaría reclamando derechos. Había recibido su parte y la había perdido. Sabía que no merecía recuperar su antiguo lugar. Solamente esperaba que su padre tuviera suficiente compasión para permitirle dormir con los trabajadores y ganar un pedazo de pan. Pero antes de descubrir cómo lo recibiría su padre, tenía que hacer lo más difícil. Levantarse, abandonar el lugar de su vergüenza y recorrer todo el camino de regreso. El joven se levantó y comenzó el largo camino de regreso. Ya no caminaba con la misma seguridad con la que había abandonado su casa. Su ropa estaba desgastada, su cuerpo debilitado por el hambre y sus pies cubiertos de polvo. Con cada paso repetía las palabras que había preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Probablemente imaginó muchas veces cómo sería recibido. Tal vez su padre cerraría la puerta. Quizá los trabajadores se burlarían de él. También podía encontrarse con alguien más viviendo en la habitación que había abandonado. Pero lo que más debía atormentarlo era pensar en el rostro de su padre. ¿Cómo podría mirarlo después de haber desperdiciado el fruto de tantos años de trabajo? ¿Cómo explicaría que vendió la herencia familiar, se marchó lejos y terminó cuidando cerdos? Sin embargo, continuó caminando. El arrepentimiento verdadero no consiste únicamente en sentir tristeza por las consecuencias. Tampoco es quedarse entre los cerdos lamentando lo perdido. El arrepentimiento comienza cuando una persona reconoce su error, se levanta y cambia de dirección. Finalmente, después de un viaje agotador, la propiedad de su padre apareció a la distancia. El joven redujo el paso. Quizás sintió deseos de regresar. Todavía podía esconderse antes de que alguien lo reconociera. Pero entonces sucedió algo que jamás había imaginado. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Jesús no dijo que el padre lo encontró por casualidad. Dijo que lo vio mientras aún se encontraba lejos. Eso nos permite imaginar a un padre que había mirado muchas veces hacia aquel camino, esperando distinguir nuevamente la figura de su hijo. El muchacho había olvidado su casa. Pero su padre nunca dejó de esperar su regreso. Al reconocerlo, no permaneció de pie exigiendo que se acercara. No llamó a los trabajadores para que lo expulsaran. Tampoco preparó una lista de acusaciones. Sintió compasión y corrió hacia él. Para un hombre respetable y de edad avanzada, correr públicamente no era una acción digna. Tenía que levantar su túnica y exponer sus piernas delante de todos. Pero en aquel momento no le importaron las apariencias. Su hijo estaba regresando. El padre atravesó el camino, llegó hasta él, lo abrazó y comenzó a besarlo. No esperó a que se bañara. No le pidió que cambiara su ropa. No se apartó por el olor de los cerdos. Abrazó al hijo tal como había regresado, sucio, débil y avergonzado. Entonces el joven comenzó a pronunciar su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero antes de que pudiera ofrecerse como trabajador, el padre lo interrumpió. El muchacho quería negociar un lugar entre los jornaleros. El padre no estaba dispuesto a recibirlo como empleado. Seguía reconociéndolo como hijo. Llamó inmediatamente a sus siervos y ordenó: traigan la mejor túnica y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Cada objeto tenía un significado. La túnica cubría su vergüenza y restauraba públicamente su dignidad. El anillo representaba nuevamente la autoridad y pertenencia familiar. Las sandalias demostraban que no sería tratado como esclavo, porque los esclavos normalmente caminaban descalzos. El padre no solamente permitió que entrara en la propiedad, le devolvió su lugar dentro de la familia. Después, el padre dio una orden todavía más sorprendente: traigan el becerro engordado y celebremos con un gran banquete. Aquel animal no se preparaba para una comida cotidiana. Se reservaba para una ocasión extraordinaria en la que participaría gran parte de la comunidad. El padre estaba convirtiendo el regreso de su hijo en una celebración pública. No quería ocultarlo por vergüenza. Quería que todos supieran que había regresado. Entonces explicó la razón de su alegría. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y ha sido encontrado. El padre no dijo: este joven irresponsable finalmente regresó. Tampoco dijo: veremos si realmente ha cambiado. Lo llamó este hijo mío. El muchacho había perdido el dinero, la reputación, la ropa y hasta la dignidad. Pero nunca había dejado de ser hijo en el corazón de su padre. Pronto la casa se llenó de música. Los trabajadores prepararon la mesa, encendieron las lámparas y sirvieron el alimento. Por primera vez desde que había regresado, el joven dejó de mirar al suelo. Pero mientras todos celebraban, alguien permanecía fuera. El hijo mayor regresaba del campo después de una larga jornada de trabajo. Al acercarse a la casa escuchó la música y el sonido de la celebración. Confundido, llamó a uno de los trabajadores y le preguntó qué estaba sucediendo. El siervo respondió con alegría: tu hermano ha regresado. Tu padre mandó preparar el becerro engordado porque lo recibió sano y salvo. Pero el hermano mayor no se alegró. Se llenó de ira y se negó a entrar. Hasta ese momento, cualquier persona que escuchara la parábola podía identificarse con él. Había permanecido junto a su padre. Había trabajado mientras su hermano gastaba la herencia. Había cumplido las reglas y cuidado la propiedad. Desde una perspectiva humana, su enojo parecía completamente razonable. ¿Cómo podía el padre organizar una celebración para quien había destruido parte del patrimonio familiar? ¿Dónde estaba la recompensa para quien nunca se había marchado? Cuando el padre supo que su hijo mayor estaba afuera, volvió a hacer algo inesperado. Salió de la celebración para buscarlo. Primero había corrido para recibir al hijo rebelde. Ahora abandonaba la fiesta para suplicarle al hijo obediente que entrara. Porque en realidad tenía dos hijos perdidos. Uno se había perdido lejos de la casa, entre fiestas, hambre y cerdos. El otro se había perdido dentro de la propiedad, escondido detrás de su obediencia, su trabajo y su resentimiento. El hijo mayor reclamó: durante tantos años te he servido. Jamás desobedecí una orden tuya y nunca me diste siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando regresó ese hijo tuyo, después de consumir tus bienes, preparaste para él el becerro engordado. Observa cuidadosamente sus palabras. No llamó al joven mi hermano. Lo llamó ese hijo tuyo. Tampoco habló como un hijo amado. Dijo: durante tantos años te he servido. Aunque vivía dentro de la casa, se veía a sí mismo como un esclavo que debía ganar el amor de su padre mediante su esfuerzo. Su cuerpo nunca había abandonado la propiedad, pero su corazón estaba tan lejos como el de su hermano. La diferencia era que su condición resultaba más difícil de reconocer. El hijo menor sabía que estaba perdido. El hijo mayor estaba convencido de que merecía más que todos los demás. El padre escuchó todo el reclamo sin responder con enojo. Después le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. El hijo mayor hablaba como si hubiese sido olvidado, pero nunca había estado excluido. Vivía junto a su padre, compartía su casa y todo lo que quedaba de la propiedad le pertenecía. Su problema no era que el padre le hubiera dado poco.
Su problema era que nunca había aprendido a disfrutar lo que ya tenía. Había convertido la obediencia en una deuda que su padre debía pagarle. Cada jornada de trabajo, cada orden cumplida y cada sacrificio se habían acumulado en su corazón como pruebas de que merecía un trato superior. Por eso, el regreso de su hermano no le produjo alegría. Lo interpretó como una injusticia. Pero el padre continuó. Era necesario celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y ha sido encontrado. El hijo mayor había dicho: ese hijo tuyo. El padre respondió: este hermano tuyo. Con esas palabras le recordó que la restauración de una persona no le quitaba nada. Perdonar al hijo menor no significaba amar menos al mayor. La gracia del padre no era una recompensa por haber vivido correctamente. Era la expresión de un amor que ninguno de los dos hijos comprendía completamente. El menor pensó que había perdido para siempre el derecho de ser amado. El mayor creyó que había ganado ese amor mediante su obediencia. Ambos estaban equivocados. Uno regresó esperando convertirse en trabajador. El otro había vivido como trabajador a pesar de ser hijo. Ninguno comprendía que su padre deseaba una relación con ellos, no una negociación. Y entonces Jesús terminó la parábola sin decirnos qué hizo el hermano mayor. No sabemos si finalmente entró en la celebración. No sabemos si abrazó a su hermano. No sabemos si dejó atrás su resentimiento o permaneció afuera defendiendo su propia justicia. Jesús dejó el final abierto porque la decisión no pertenecía solamente al personaje de la historia. Pertenecía a quienes lo estaban escuchando. Cuando Jesús contó esta parábola, los recaudadores de impuestos y las personas señaladas como pecadoras se acercaban para escucharlo. Pero los fariseos y los maestros religiosos murmuraban porque Jesús los recibía y comía con ellos. Los pecadores eran como el hijo menor, personas que se habían alejado y conocían sus errores. Los fariseos eran como el hijo mayor, permanecían cerca de la religión, obedecían muchas reglas y estaban convencidos de merecer más que los demás. Por eso la parábola no debería llamarse únicamente el hijo pródigo. También es la historia del padre que amó generosamente y de los dos hijos que se alejaron de él de maneras completamente diferentes. Uno se perdió por su rebeldía. El otro se perdió por su orgullo. Uno necesitaba arrepentirse de sus malas acciones. El otro necesitaba arrepentirse de creer que sus buenas acciones lo hacían superior. Y quizá esa sea la parte más peligrosa de esta enseñanza: es posible abandonar la casa del Padre sin alejarse físicamente de ella. Una persona puede asistir, obedecer, trabajar y hablar de Dios mientras conserva un corazón lleno de resentimiento, comparación y condena hacia quienes considera menos dignos. Esta parábola nos obliga a mirar nuestro propio corazón. Quizá alguna vez fuimos como el hijo menor. Tomamos decisiones equivocadas, nos alejamos de Dios y desperdiciamos oportunidades que parecían irrecuperables. Tal vez cargamos con errores que todavía nos producen vergüenza y pensamos que, después de todo lo sucedido, ya no merecemos regresar. Pero Jesús mostró a un padre que continuaba mirando hacia el camino. El hijo regresó sucio, derrotado y sin nada que ofrecer. No volvió con dinero para pagar lo perdido ni con una lista de buenas acciones para demostrar que había cambiado. Solamente regresó con un corazón arrepentido. Y el padre corrió para recibirlo. Esto no significa que sus decisiones no tuvieron consecuencias. La herencia había desaparecido, el sufrimiento había sido real y el tiempo perdido no podía recuperarse. El perdón no convirtió sus errores en algo insignificante. Pero su fracaso tampoco logró destruir el amor del padre. Tal vez tú conoces el dolor de ver a un hijo alejarse. Le diste consejos, intentaste protegerlo y aún así tomó un camino diferente. Esta parábola no promete que podamos controlar sus decisiones. El padre de la historia no pudo impedir que su hijo se marchara. Lo que sí pudo hacer fue mantener abierto el camino del regreso. Esperar no significa aprobar todo lo que una persona hace. Perdonar no significa llamar bueno a lo que causó daño. Significa no permitir que el resentimiento tenga la última palabra cuando aparece un arrepentimiento verdadero. Pero también debemos preguntarnos si nos parecemos al hermano mayor. Quizá nunca abandonamos la iglesia. Tal vez hemos intentado vivir correctamente, servir, trabajar y cumplir con nuestras responsabilidades. Sin embargo,
Podemos sentir enojo cuando Dios muestra misericordia hacia alguien cuyo pasado conocemos. Podemos pensar: después de todo lo que hizo, no merece otra oportunidad. Y probablemente sea verdad. El hijo menor no merecía una celebración. Pero la gracia comienza precisamente donde terminan los merecimientos. Si el amor de Dios dependiera exclusivamente de lo que cada persona merece, ninguno de nosotros podría reclamar un lugar en su mesa. El hermano mayor conocía las reglas de la casa, pero no comprendía el corazón de su padre. Por eso el gran mensaje de esta parábola no es solamente que Dios recibe al pecador arrepentido. También es una advertencia para quienes se consideran justos. Podemos estar tan ocupados comparando nuestra obediencia con los errores ajenos que terminemos rechazando la misma misericordia que nosotros también necesitamos. Al final, los dos hijos estaban afuera de la celebración. El menor permanecía lejos por vergüenza, hasta que aceptó regresar. El mayor permanecía afuera por orgullo, y Jesús nunca nos dijo si decidió entrar. Uno pensaba: soy demasiado malo para ser recibido. El otro pensaba: soy demasiado bueno para compartir la mesa con él. El padre salió a buscar a los dos. Esa es la verdadera grandeza de esta historia. Dios no solamente espera a quienes reconocen que se han perdido. También llama a quienes todavía no comprenden que su orgullo los mantiene lejos. Su deseo no es llenar su casa de trabajadores temerosos, sino reunir a hijos reconciliados alrededor de una misma mesa. Ahora la pregunta ya no es qué hizo el hijo pródigo ni qué decidió el hermano mayor. La pregunta es: ¿cuál de los dos hijos se parece más a ti? Si te has alejado, todavía puedes levantarte y regresar. No necesitas esperar hasta sentirte digno, porque el hijo de la parábola regresó precisamente reconociendo que no lo era. Y si siempre has permanecido cerca, revisa tu corazón. No permitas que la obediencia se convierta en orgullo ni que los errores de otra persona te impidan celebrar su restauración. El Padre todavía observa el camino. La puerta continúa abierta. La mesa está preparada. Pero cada persona debe decidir si permanecerá lejos o aceptará entrar. Gracias por acompañarnos en el legado de Jesús. Cuéntanos en los comentarios: ¿te identificas más con el hijo menor, con el hermano mayor o con el padre que nunca dejó de esperar? Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordar que, mientras exista un arrepentimiento sincero, el camino de regreso todavía permanece abierto. Nos encontraremos en la próxima enseñanza de Jesús.